Pues esta semana diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el medicamento Diane 35 fue retirado del mercado en Francia, ya que en dicho país 3 muertes fueron asociadas al consumo de este fármaco, razón por la cual las autoridades decidieron suspenderlo durante 3 meses. Dicho medicamento se distribuye muy bien en Colombia, por lo tanto el INVIMA y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud iniciaron una investigación que busca analizar qué tan nociva puede ser para el consumidor. Toda esta información deja en evidencia un problema aún más grave, la mala utilización de medicamentos anticonceptivos que deberían ser prescritos por profesionales, ya que la utilización inapropiada está causando estragos en la salud de quien los consume. Así que para hablar de este caso bien bravísimo y para aclarar dudas, nos acompaña la ginecobstetra Alexandra Peña. Está en el set, y además nos acompaña Laura Peinado, una mujer de 32 años que sufrió una trombosis por consumir fármacos anticonceptivos sin control médico. Muy bien, bienvenidas las dos, muchas gracias por compartir, gracias. Bravísimo. Laura, la semana pasada tuvimos la oportunidad de leer un artículo en un periódico nacional y nos encontramos con tu testimonio. Y de verdad, pues alarmó muchísimo, independientemente ya la notificación de que la pastilla estaba siendo restringida en algunas partes del mundo. ¿Qué fue lo que te pasó exactamente? Bueno, a mí en el 2005, que comencé a planificar, la verdad nunca supe ni creí pues que tuviera esas consecuencias. Además lo supe mucho después de todo el tratamiento que me hicieron, porque duré menos de un mes tomando pastillas anticonceptivas y fui al médico porque me comencé a sentir muy mal de un brazo, se me hincharon las venas. Después de un Doppler me dijeron que tenía una trombosis venosa profunda. Me comenzaron a hacer tratamiento de anticoagulantes, estuve una semana en el hospital anticoagulada, después 6 meses más también con anticoagulantes en pastillas en la casa. Y después de todo el tratamiento y de todos que me comienzan a hacer los exámenes para saber qué era lo que causaba la trombosis, pues llegaron a la conclusión de que habían sido los anticonceptivos, porque no tenía ningún tipo de antecedente, ni familiar, ni venas varices, ni nada, pues nada de lo que normalmente puede llevar a una trombosis. Y esto nos alarma a todas las mujeres, por supuesto. Aquí está nuestra invitada también, Alexandra, ginecobstetra. Hablemos entonces, ¿qué pasa con los anticonceptivos? Alexandra, ¿qué pasa con este Diane 35 y con los otros? Bueno, Mónica, para aclarar varias cosas, sí. El Diane 35, que es un medicamento, está indicado para otras patologías y es importante pues su uso, pero no está indicado para planificación, aunque tiene efecto también anticonceptivo en las mujeres que lo usan para otras cosas. Los otros medicamentos que sí están indicados para planificación, pues deben ser de todas maneras formulados por un médico, por un especialista, que haga una historia clínica, que vea qué contraindicaciones pueda tener cada mujer, porque como todas las medicaciones tienen contraindicaciones, tienen unas posibilidades de riesgos, dependiendo cada individuo, cada persona se comporta diferente con las medicaciones, y todo debe ser formulado juiciosamente, viendo los pros, los contras y otras alternativas que puedan existir. A ver si le entiendo un poquitico. El Diane 35 debe ser formulado médicamente, pero digamos que el objetivo militar del Diane 35 no es ser anticonceptivo, sino planificador. Es que ese pedazo no le claro. Hace años, cuando empezó, se manejaba como anticonceptivo, además de otras indicaciones. Sí. Pero en este momento la indicación que tiene el Diane 35 o el dinilestradiol más ciproterona, que son los dos componentes que tiene esta medicación, está básicamente para casos de acné muy severos y para otras patologías de hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico. Es para lo que está indicado. Entonces, cuando uno tiene una paciente con estas patologías, pues valora si lo indica o no. ¿Y qué es lo que está pasando entonces en Europa, en Francia, que definitivamente le han tomado cuentas a esta pastilla por ser nociva? 3 muertes. La noticia y lo que se tiene reportado en este momento es que hubo muerte de 4 mujeres, no sabemos en qué lapso de tiempo, si fue en un año o fue en mucho más tiempo,
asociado al uso del Diane 35. Lo que sucede es que en Francia, y no estoy segura si en el resto de Europa, se maneja sin formulación y se maneja como anticonceptivo. Entonces, pues seguramente hay un uso más amplio y sin un control adecuado médico, porque todas las medicaciones deben tener un control médico. Los anticonceptivos también deben ser formulados por un especialista después de una valoración juiciosa del paciente. Pero eso paciente. pasa, Alexandra, yo creo que el 80% de las mujeres toma muy deportivamente el tema de los anticonceptivos. Dice, pues la pastilla funciona y se la toma diariamente, a veces un poquito desordenado, pero definitivamente hay que ir al ginecólogo a hacer la planificación debe ser un proceso de una evaluación médica, de dar unas indicaciones, de ver alternativas y de que el médico y la paciente decidan por cuál es la que conviene más a cada mujer. No todo conviene a todas de la misma manera. Laura, ¿y tú crees que el tema del Diane 35 tuvo precisamente esos efectos colaterales o efectos después en tu salud de la trombosis que hablabas? ¿Este tipo de pastilla o Pues, cuál sería la razón? Pues lo que yo veo es que, bueno, además de tomarla pues sin un control, porque lo que yo creo es que también acá en la salud el problema es que no hay prevención, Sí. porque si a lo mejor hubiera podido darme cuenta, porque además fue muy difícil el proceso de darme cuenta que tenía una trombosis. ¿Por qué? Porque en la EPS me dijeron que estaba bien la primera vez que fui, que no tenía nada. Y ya estabas con el brazo hinchado. Sí, pero, o sea, además ley de Murphy, porque cuando llegué a la clínica, pues ya el brazo se había desinflamado. Pero usted no tiene nada. Entonces no tiene nada ya para su casa y siga con su vida normal. Sí. Pero pues para mí afortunadamente tengo un hermano que es médico y que muy acertadamente pensó que lo mío era algo más complejo. Sí. Entonces me insistió mucho en buscar un examen, que es el que le mandan a uno el Doppler, para saber si había ¿Cómo es el trombosis. Doppler? Discúlpeme la ignorancia, ¿eso cómo es? Doctora. Doctora. Es un examen en el cual se evalúan los trayectos venosos y... ¿De sangre? ¿Es un examen de sangre? No, de sangre no. Es un examen que se hace con un Doppler, que es como las ecografías, ¿sí? Es un aparato. Es un equipo, sí. Entiendo. Un equipo con el que se hace el examen. Claro. Laura, pero de Se pronto un poco identifican las los consecuencias, lo estábamos hablando ahora con la doctora Alexandra, nos exponía, es que a veces la recomendación del boticario, de la amiga, de la tía, de la propia mamá que lo hace con la mejor voluntad, le dije, mijita, usted tómese esta que esta es efectiva, puede tener también un poquito de responsabilidad en esa parte. Bastante. ¿Sí? Claro, bastante, porque además lo que hablábamos ahorita que cuando uno va al ginecólogo, él estudia además como cuáles son las mejores posibilidades para uno. ¿Ves? O sea, si uno sufre de cólicos, si uno tiene problemas de piel, por ejemplo, te pueden aconsejar el Diane 35. Pues yo creo, o sea, para mí igual yo creo que hubiera sido cualquier tipo de anticonceptivo hubiera tenido la misma consecuencia. Ya. Bien, vamos a ver porque los tuiteros están preguntando también a esta hora, @bravísimocity, ¿qué dicen, Sony? María Inés Luna tiene una inquietud, dice, yo tomé Diane 35 hace muchos años, ¿podría tener alguna repercusión? Doctora. Si lo tomó hace años y no presentó problemas, seguramente ahorita no va a tener ningún problema. Las complicaciones se presentan durante la toma, no posteriores, hablando de la trombosis venosa. Usualmente se presenta durante el primer año, es el tiempo de mayor riesgo. Pero entonces su recomendación hoy, muy obviamente dentro de su especialización, es evitar el Diane 35. ¿Que las mujeres no lo tomen? No, la indicación se la da el médico, o sea, se evalúa a la paciente. Si tiene unos casos especiales de las indicaciones en este momento, que son, ya lo había dicho, un acné muy severo, que no se ha podido controlar con otros medicamentos, síndrome de ovario poliquístico, después de una evaluación juiciosa del médico, Puede ser. que se haya evidenciado en la historia clínica que no hay algunos factores de riesgo, en ese momento se puede indicar Igual, el Diane 35 claro. o alguna otra medicación. Y el INVIMA todavía no se ha manifestado, entonces hay En que el esperar INVIMA también. está claras las indicaciones que son Perfecto. esas. En Colombia no ha habido ningún reporte a la fecha de que por el Diane haya tenido muertes en Colombia.
También pues podría ser que no hay una evaluación juiciosa que se va a hacer en este momento. Doc, hay más preguntas en el Twitter, Sonia. Sonis. Mojica pregunta, ¿en el caso de la inyección mesigina sucede lo mismo? Los riesgos que se ven incrementados son con los anticonceptivos orales, ¿sí? Que tienen etinilestradiol y un progestágeno, de los cuales tenemos muchísimos en el mercado. Son los que se han encontrado riesgos, pero en algún momento podría haber con alguno de los tipos hormonales, siempre hay riesgos para la salud, pero pues deben estar evaluados por el médico. Doctora, para quienes tienen hijas o tenemos hijas adolescentes, ¿en qué momento pasa uno del pediatra al ginecólogo o la ginecóloga? O sea, es que ese momento es duro, es complicado y hay que explicarles. Sí. ¿Cómo se hace? Pues digamos que un momento de edad de corte no es fácil. Se debe empezar a hablar de salud sexual desde muy tempranamente, que el pediatra lo empieza también a hacer. Hay pediatras especializados en adolescentes, pero también podríamos los ginecólogos empezar muy tempranamente, 10, 11 años, a hablar de salud sexual, que hay muchísimas cosas al respecto. Pero la primera citología viene a los ¿cuántos años? La primera citología se debe empezar cuando se empieza la actividad sexual, en ese momento. ¿Y orientación sexual en los colegios? Yo creo que la orientación sexual... Bueno, en mi época la comenzábamos como en cuarto bachillerato. Y era comportamiento y salud. Uno era muy empírico. Y uno llegaba a cuarto bachillerato y yo, profesora, pues que está... Pero yo creo que hoy en día tiene que comenzar desde temprana edad. La educación sexual debe ser muy temprano, porque ¿cierto? Nuestros niños, nuestros adolescentes deben conocer tempranamente que hay riesgos para su vida, infecciones de transmisión sexual, no solo embarazos no deseados. Pero el tema de infecciones de transmisión sexual es muy importante y debe conocerse tempranamente. Y tener ellos la alternativa de alguien que les pueda aconsejar muy prontamente si están ante un riesgo de esto. Ahorita la experiencia que queda después de este momento difícil de tu vida, porque es que estuviste en altísimo riesgo. De hecho, pues eso sigue. Porque ya es un antecedente que queda para toda la vida. Claro. Para mi embarazo fue también... ¿Complicado? Un antecedente, pues un embarazo de riesgo, lo tratan como nada más por ese hecho. Tu hijito nació perfecto y tú dijiste ahora ya no más hijos, ya nos quedamos con uno, pero ¿planificas en este momento? Me mandé a hacer la ligadura de trompas el mes pasado. Eso fue radical. Sí, porque no quiero pues tampoco jugar con ese tema. De acuerdo, tenemos la última pregunta de Twitter, por favor, Sonia. Gracias, Hernán. @Angie16 pregunta sobre la pasta de emergencia del día después. ¿Es riesgosa? ¿Es anticonceptiva? Bueno, la pasta del día después es un manejo que se hace de emergencia, como dice. O sea, no es un método de planificar, porque cuando empiezan a usarlo de esa manera de planificación, cada vez que tiene una actividad sexual de riesgo, pues puede tener muchas complicaciones para la salud de la mujer. Es una que está indicada cuando hay una emergencia, pero no es de todos los meses. No es de todos los meses ni de todos los días, sino pues fue una situación eventual, realmente. Bueno, y esta pastilla éticamente también tiene un conflicto terrible, porque es el día después. O sea, ya se consumó y ya hay algo. Pues es un tema que digo yo a título personal que me parece que es un tema complicado. ¿Que por ahí hay una pastilla para nosotros? Pues eso viene estudiándose hace muchísimo tiempo, pero aún nada que le pegan al perrito con nosotros. Es difícil porque la fisiología es muy diferente. Sí. Entonces, si en la mujer se busca que no haya un embarazo con un óvulo que sale cada mes, en los hombres pues son miles de espermatozoides. O sea, el tema nuestro anticonceptivo sí es coger allá y ¿cómo se llama? Esa es la clave nuestra, ¿cierto? Eso no hay nada que hacer. El uso del condón como prevención, prevención para enfermedad de transmisión sexual es importante para planificación.
Claro, como nos quedó coadyuvante. clarísimo. Hay que ir al ginecólogo, Así hay que es. ir donde los expertos para que nos den las indicaciones. Cada una necesitamos algo diferente y por eso hay que acudir a ellos. Y finalmente, doctora, unos segunditos para que les recuerde también a las mamás y a las niñas que deben aplicarse la vacuna del papiloma, que es muy importante y hay que luchar con eso también. Muy importante, tenemos en este momento la vacuna para el papilomavirus. Es una oportunidad grandiosa porque tenemos para prevenir un Sí. cáncer, Sí, tenemos señora. para prevenir un cáncer y todas las mujeres en este momento deberíamos estar vacunadas. Perdón, dosis. yo te hago una pregunta. ¿Hasta qué edad es? Bueno, las vacunas que hay en este momento, hay una que está aprobada hasta los 45 años, otra que solamente se usa en la adolescencia, hasta los 25 años, pero pronto hay que vacunar a todas nuestras hijas. Doctora Alexandra, gracias por estar A con ustedes nosotros. muchísimas ¿Usted tiene un gracias. Twitter o un correo donde de pronto tienen más información para Sí, usted? pues mi correo personal ¿Sí? es nalexapf@hotmail.com. Twitter también, Ok. lo se lo había indicado. Es @Alexa. @AlexaPF 2012 del Twitter. Si hay una Cualquier conexión, entonces, pregunta. ¿es Alexa PS? PF. Ah, perdón, PF, sí está bien. Y de pronto un 2012. teléfono para que se comuniquen también, doctora. Sí, claro, con mucho gusto mi celular 315-855-4084, a la orden cualquier consulta, gracias. por supuesto, con el mayor gusto. Y a ti, Laurita, gracias por tu testimonio. Creo que es muy importante para que también las mujeres obviamente sepan lo que no hay que hacer, Sí, es lo que hay verdad. que prevenir. Además estás muy linda, como siempre, con el debido respeto. ¿Modelo? Modelo Modelo. chino de 4 años que toca que lo diga para que uno le crea. Muy bella y de verdad me alegra muchísimo y ojalá superes todo este tema de salud. Unos regalitos que les tenemos a las dos con todo el cariño gracias. para que se los lleven, Qué lindo. que es el kit de City TV y este disco, que es un disco muy bonito, que se llama A Latinoamérica por Colombia. Francisco Céspedes, Maribel, Noé Chagris, Andrés Cepeda, Juan Carlos Coronel, Pedro Aznar, Adriana Lucía, Siam, para que lo compartas en tu Muchas casa. gracias. Y obviamente Bravísimo. el bravísimo Gracias para ustedes. por acompañarnos. Y en un momentico, socia, tenemos